todos los que se han conectado. La verdad, se nos sale de las manos esta inconveniente técnico en el Instagram. Cada vez que intento unir a nuestra ponente, se cierra o se finaliza el live. Damos unos minutos para que se conecte la doctora Yesenia para poder continuar con el Fonaprende. Ya. No podemos decir que es la tercera la vencida porque llevamos la cuarta vez. Gracias a todos los que se han mantenido conectados. La paciencia, nos disculpan, ya esto se nos sale de las manos, son cosas de la virtualidad, pero damos continuación a nuestras preguntas para poder avanzar. Doctora Yesenia, le quería hacer la pregunta de qué estrategias se han creado desde los equipos terapéuticos interdisciplinarios para tratar a usuarios con síndrome de Down residentes en áreas rurales. Bueno, ese bueno, antes de contestar la pregunta, creo que yo estaba hablando algo un poco acerca de la certificación, el proceso de certificación de discapacidad, ¿verdad? Y me gustaría continuar con eso porque pues nosotros como fonoaudiólogos estamos allí dentro del equipo multidisciplinario que el Ministerio de Salud ha determinado que somos o podemos hacer parte de certificadores. Y quiero decirles otra cosa, pensar en síndrome de Down no es pensar en discapacidad. Sin embargo, esta tiene que ser valorada a través, pues, obviamente, de pues todo, de las estructuras, funciones corporales, pero también a través de la actividad y participación, que ya se hace con un instrumento específico llamado Judas 2.0, que pues se aplica a través de una entrevista, si son niños a los padres o cuidadores, si son, pues, son adultos y pueden contestarlos ellos, pues a ellos. Y, por ejemplo, la categoría o el diagnóstico de síndrome de Down se enmarcaría en discapacidad cognitiva. Entonces, con base en eso, entonces, pues las estrategias que se han diseñado, bueno, para población rural, me dices, ¿verdad? Con todo este tema de la virtualidad, se han implementado varias acciones que antes era imposible, tal vez, o casi imposible realizar, ¿sí? Hay mucha tela que cortar. Antes de la pandemia se hablaba de la telerehabilitación o de la teleterapia,
Y pues en alguna ocasión conocí de pues amigas que implementaban en otras condiciones de salud lo que era la teleterapia para ellos. Lo que pues más se quiere y el hecho de que estén en área rural, pues digamos que los hace más proclives a ser excluidos, ¿verdad? Pues ya tenemos una condición que digamos que generalicemos y sería que la persona tenga una discapacidad, pues entonces el agravante sería que esté aún más en un área alejada y que no pueda acceder a muchos beneficios que pues las personas de pronto en el área urbana puedan tener. Importante que se pueda realizar toda la adaptación para que se pueda tener. Permítame un momentico a mí, permítame un momentico. Vamos para allá. Bueno, estoy viendo también solicitudes, perdón, de aquellas personas que están enviando los correos. Por favor, los que no los han enviado y requieran el material del PDF, nos pueden dejar su correo electrónico en los comentarios. Y sus preguntas, cualquier inquietud que tengan o dudas relacionadas con toda la información o todo el desarrollo del Fonaprende con nuestra doctora Yesenia. Ya volví. Entonces, pues las estrategias se adaptan, ¿verdad? A las condiciones que se tengan las condiciones socioeconómicas que podrían estar relacionadas con el área rural, básicamente. Sin embargo, pues, por ejemplo, el tema de hacer la visita domiciliaria, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos niños en zonas rurales, en la atención que se ha hecho, pero sí niños con muy precarias condiciones económicas relacionadas a la pobreza y que pues cuando tú vas a hacer la visita domiciliaria te das cuenta que las condiciones en las que viven pues digamos que los exponen aún más, ¿sí? Casas, por ejemplo, que son un cuarto y entonces, ¿cómo le indicas tú al niño que la casa está compuesta o cuando les estés enseñando, diciendo, ¿verdad? Que ellos expresen lo que son las partes de la casa. Entonces, ¿cómo le dices que hay un baño, que existe diferentes partes? Entonces, debe ajustarse a las condiciones específicas de cada niño. Hacia allí sería como los ajustes que se puedan realizar. Y pues en la comunicación, digamos que los niños que se benefician de la comunicación aumentativa alternativa, pues entonces también se hacen los ajustes en el material, por ejemplo. Entonces ya no, de pronto no tienen acceso a internet y no se usan tablets o tal vez dispositivos electrónicos, sino que son más bien material impreso para trabajar lo mismo, el vocabulario y lo que se quiera trabajar, mucho actividades de la vida diaria. Ok, perfecto, doctor. Listo, siguiendo o dando continuidad, también tenemos qué estrategias se utilizan para el síndrome de Down cuando hay alteraciones fonéticas, léxicas y morfológicas. Ok, entonces ya tendríamos que mirar, como le he dicho anteriormente, las características específicas y de pronto antes de hablar de las características específicas en cuanto a la atención, fíjense ustedes que tendríamos que pensar en cómo lo evaluamos porque allí existe una gran deficiencia, pues, y de paso, como para el que le gusta la investigación, estamos todos llamados a desarrollar este tipo de investigaciones porque tenemos que hacer fonoaudiología. Entonces, bueno, me llega, si estamos hablando desde la evaluación funcional de esta persona, entonces, ¿con qué lo evalúo yo? Lo evalúo con un ELSE, pero resulta que, pues, digamos que tiene también una discapacidad cognitiva, entonces, pues, no da porque muchos de estos test, baterías o protocolos dicen que no son aptos para trabajarlos con
este tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, usamos mucho lo que son las listas de chequeo, ubicarlos en una edad lingüística es muy importante. Yo tenía por aquí cerca, permítanme y les muestro. Y de pronto si hay alguien pues de esta universidad, de la María Cano, también aprovecho para felicitarlos. Ellos han desarrollado un material que muy amablemente nos donaron. Es la evaluación del lenguaje en población con discapacidad cognitiva. Y pues como ya les dije, digamos que las personas con síndrome de Down estarían dentro dentro de todas las discapacidades, estarían en la discapacidad cognitiva. Entonces, también se realiza lo que es la clasificación de la comunicación. Hay un material importante que fue desarrollado basado en el modelo biopsicosocial que nosotros trabajamos, pero que dice que es específicamente para personas con parálisis cerebral, que es el sistema, son sistemas de clasificaciones que usan. Sistema de clasificación funcional de la comunicación. Entonces, lo que hacen es, o lo que se hace es a través de la evaluación o de la lista de tareas de observación, se realiza lo que, pues, si el niño en qué nivel está de comunicación, de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, la pregunta sería, pues no existe una estrategia diferente a lo que nosotros comúnmente usamos con otros niños u otras personas. Sí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, que si existe una hipotonía, pues va a ser digamos que no podríamos luchar contra la parte estructural o anatómica y pues allí digamos que no quemaríamos como que esos cartuchos, ¿verdad? Allí, pero sí hacia la parte funcional como tal. Entonces, Ok, estrategias igual a través de por ejemplo, bueno, se utiliza mucho, por ejemplo, la lúdica, se utilizan otras estrategias que creo que son importantes para esta población. ok, doctora, perfecto, listo. Creo que nos ha quedado también bastante claro con toda la ratificación de la información previa que nos dio. Y creo que también esta siguiente pregunta se ha respondido un poco de cuál es la importancia del rol de los padres en el abordaje interdisciplinar en esta población. Claro, importantes. Ya, como tú lo dijiste, lo había dicho antes, son para nosotros, después del niño, las personas más importantes. ¿Por qué? Porque partimos de allí, partimos desde sus, de hecho nosotros hacemos algo que se llama contrato familiar, ¿verdad? Contrato entre comillas porque no es que haya un contrato específico, pero sí ellos se van con unas tareas específicas, ¿verdad? Ellos nos cuentan cuáles son sus intenciones o qué es lo que quieren lograr con el niño y nosotros, pues, basados en la realidad, porque, pues, qué tal que diga que, bueno, que es que el niño o el joven, no sé, de pronto tiene un síndrome de Down y tiene una discapacidad cognitiva bastante marcada y diga que quiere hacer algo que definitivamente pensaríamos nosotros, ¿verdad? Que aún brindándole todas las posibilidades no podría llegar a hacerlo, pues no es tampoco engañar a la persona, pero sí ajustarlo, ¿verdad? Por eso se hacen metas cortas, metas cortas. Ellos son, digamos que, indispensables. ¿Por qué? Porque además de todo, son ellos quienes conviven y viven con los niños o con las personas con síndrome de Down. Entonces, nosotros podríamos, bueno, y fíjense que nosotros aplicamos un instrumento que se llama Pensi, que no sé si lo han escuchado también aquí en los comentarios. Él no está validado para la población colombiana, ya se están haciendo estudios, nosotros los manejamos desde nuestro escenario de práctica, desde la parte con fines educativos, ¿sí? Con fines educativos, pero permite ver, es muy chévere,
porque te permite ver el nivel de funcionalidad del usuario, de participación en la comunidad, en la escuela y en la familia. Y te dice qué cosas quieres hacer. Entonces, cuando vamos y hacemos los ajustes a los planes de intervención, vemos que los niños tal vez evolucionan un poco más en la escuela, por ejemplo, y son menos los que participan en la comunidad. Y pues ya eso no depende directamente de nosotros. Nosotros hacemos el acompañamiento y el ajuste. Ven acá, tienes que llevarlo a la fiesta, que lo invitan. ¿Sí? Tienes que llevarlo al parque para que juegue con otros niños. Pero si definitivamente el padre no es quien toma cartas en el asunto, entonces nosotros veremos que los esfuerzos de ese equipo y de ese fonoaudiólogo va a estar, pues, van a quedar allí. Me acordé de algo de la pregunta anterior y me gustaría tal vez decirles que nosotros en nuestra institución también llevamos dos estudiantes ya egresadas, llevaron a cabo una investigación que hablaba sobre la arteterapia y cómo esta mejoraba la comunicación justamente de los jóvenes, niños y jóvenes con síndrome de Down. Entonces digamos que hay muchos estudios que relacionan la arteterapia con la evolución en la comunicación. Entonces, es otra de las estrategias que hemos usado que nos ha ayudado. Y pues muy aparte, aunque va de la mano, la musicoterapia, que también pues está comprobado desde, por ejemplo, mejorar no solo con los jóvenes y chicos con síndrome de Down, sino pues en general. La música nos transporta a muchos lugares, nos permite instaurar, porque nos aporta además ese otro ambiente, ¿verdad? Que nos permite, cualquiera persona está aburrido y pues le cantas o le dices lo mismo cantando y ya cambia de actitud. Así es, doctora. Listo, muchísimas gracias por esa aclaración y también por esa información que creo que es bastante relevante para todas aquellas, los escenarios de prácticas o aquellas personas que están en escenarios de prácticas, los fonoaudiólogos en formación y también para esos profesionales que de alguna u otra forma están especializados en otro campo para que tengan un poco más ese conocimiento amplio de todo lo que había mencionado previamente, nos podemos nosotros desarrollar. Listo, dando continuidad, tenemos también qué actividades lúdico-prácticas favorecen a usuarios con síndrome de Down. Bueno, precisamente eso que te venía contando, la musicoterapia, ¿verdad? Y la arteterapia. Entonces, por ejemplo, el proyecto consistió en que trabajaban las habilidades comunicativas. Estos chicos ya eran, pues, dentro de los jóvenes que teníamos, les voy a contar de pronto un poquito la experiencia, así ya ustedes se pueden ir enfocando un poco en lo que podrían hacer cuando eventualmente se encuentren frente a una persona con síndrome de Down. Ellos estaban en la fundación y se hacen formación para el trabajo. Entonces estos chicos estaban siendo formados por el SENA para ser meseros, pero muchos no tienen buenas habilidades comunicativas por el hecho pues que se cohíben, porque no hacen una buena pronunciación y todo lo demás. Entonces nosotros trabajamos todo lo que fue las habilidades comunicativas basadas en la arteterapia. Entonces también te puedo compartir, bueno, yo creo que estaban pidiendo los correos por allí, el artículo de la investigación que les puede servir un poco. Ahí están como las actividades que se realizaron, como por ejemplo desde el planificar, tal vez una receta, ¿verdad? Explicarla, hablar en público. Todas esas actividades que se planean acompañadas de nosotros, los fonoaudiólogos, que somos bastante creativos, pues entonces tú puedes ir realizando
y logrando todas esas metas que te propones a nivel comunicativo. Dentro de las actividades de arteterapia, por ejemplo, se utilizó lo que fue el puntillismo, decoración a través de la pintura, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Se elaboró con material reciclable. Entonces, pues digamos que el dibujo, la pintura, pero todo iba, digamos que planificado, ¿verdad? Porque se debe hacer una planificación desde el lenguaje que nos permite hacer eso, enfocados en las habilidades comunicativas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí en los comentarios estaban bastante activos con la información que dijo de pasar ese artículo. Creo que es muy interesante y nos va a ayudar mucho como que a conocer todas esas actividades lúdicas que se pueden practicar. Bueno, tenemos también, ¿existe alguna normativa que respalde a las personas con síndrome de Down? En general, cierto. Si nosotros somos un país netamente político, Colombia, bueno, si nos ven personas de otros lados, pero hablo de Colombia, es un país netamente político. Ojalá, ojalá, si ustedes revisamos la constitución política colombiana, pues vemos que desde ya hace muchos años se hablaba y se respetaba de la igualdad, de la equidad, del respeto, aun cuando de pronto, bueno, decimos, está mal redactado, habla del minusválido, ¿sí? O del discapacitado, pero de alguna manera se incluye esa necesidad por el respeto a tener una condición. Entonces, existe mucha normatividad que habla en general, de todas las personas con discapacidad y que los cobija desde la Constitución, de la Ley General de la Educación, que habla sobre la educación inclusiva. Hay un documento que se llama COMPE Social, que en la actualidad aún está vigente, y creo que es hasta este año, el 166, COMPE Social 166, que habla específicamente de las actividades que se tienen que se deben realizar para estas personas con discapacidad, y ahí están pues como los proyectos que tú puedes realizar en materia de trabajo, educación, salud. Eh, Básicamente, pues eso, la convención de personas con discapacidad, pues que allí también, y a nivel internacional, pues obviamente todas estas normativas nacionales están cobijadas por la normativa internacional. Ok, doctora, perfecto. También tenemos qué construcciones, perdón, qué estrategias de promoción y prevención se implementan en esta población. Ok, bueno, dentro de las estrategias de promoción y prevención se realiza, por ejemplo, mucho acerca de lo que es la inclusión. ¿Sí? Nosotros desde el quehacer fonoaudiológico, y pues como trabajamos también estas actividades a nivel interdisciplinario, entonces pues digamos que va allí pues como relacionado, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con inclusión social. Algunas personas separan la inclusión social de la educación inclusiva, pero cuando hablamos de inclusión social, pues allí todo cabe en esa bolsa, ¿sí? Lo laboral, lo educativo, es muy importante de muchas personas, y cuando hablas de la normatividad es bastante importante y bastante increíble saber que así como hay familias y personas empoderadas en saber cuáles son sus derechos por tener una condición de salud y tener una discapacidad, hay muchas otras que definitivamente no los hacen valer por el hecho de desconocerlo. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, se habla mucho de lo que es la salud comunicativa. Entonces, también esas actividades de promoción y prevención van enfocados hacia la comunicación, el juego, ¿sí? Cómo se aprende a través de él. Entonces, de pronto nos olvidamos y estamos más
En alguna ocasión también vi, hay una fundación muy chévere que ustedes pueden pues seguir, los conozco de cerca, Fundaun, se llama Fundaun Caribe. Ellos fíjense que tienen una exposición fotográfica que toda la vida como que he quedado marcada con eso, se llama Mi Primera Noticia. No sé si aún esté disponible, pero 10 casos, 10 mamás contaban cómo se enteraron ellos de esa primera noticia. Muchos se enteraron por un médico, por el vecino, por el sacerdote, porque aunque ustedes no lo crean y aunque veamos que tienen rasgos similares, ¿cierto? Muchas personas no saben que su familiar tiene un síndrome de Down. Entonces, eh, muchas veces se enterarán por ti o por mí, ¿cierto? Cuando vayan a nuestra consulta, pues, lo que yo hago muy sutilmente de pronto es decir a quién se parece el niño, ¿verdad? No vamos a poner una cara extraña y no vamos a decir el niño tiene algo raro, ¿cierto? Sugerimos y siempre preguntamos como que, cuénteme, ¿le ha hecho algún estudio genético al niño? Entonces, ser muy sutil también como en la información y la forma, cómo vamos a preguntar también, porque muy seguramente, y el contenido. Fíjense, yo les digo, cuando vamos la otra semana se conmemora el Día Mundial de la Microcefalia. Entonces, estamos preparando como que ese material para movilizarnos en las redes sociales. Con todo esto de la virtualidad y de la pandemia, pues nuestras redes sociales se han activado. Entonces decían, los niños con microcefalia tienen déficit cognitivo, los niños con microcefalia tienen y tal cosa. Yo digo, ¿qué tal que una mamá se acabe de enterar que su hijo tiene microcefalia y el primer contenido que vea sea el que tú estás eh, que estamos precisamente realizando? Entonces, ¿qué tal que un familiar hoy llegó aquí y nos está viendo por primera vez hablar del síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, también hay que ser muy cuidadosos de la forma como también transmites esa información. Y sin duda alguna, pues de la normatividad y todo la política que se debe trabajar a nivel de discapacidad para que pues ellos también puedan tener esa educación allí. Últimamente hemos estado como bastante enfatizando en la certificación de discapacidad. Serían como, digamos que los puntos más importantes de los que trabajamos en promoción y prevención. Perfecto, doctora. Doctora Yesenia, entonces, bueno, en esta parte que estamos tocando, nosotros como fonoaudiólogos somos modelos comunicativos y por ende, claro, así como usted lo dice, tenemos que tener tacto al momento de decir las cosas y más a nuestros pacientes, que son aquellas personas que, bueno, van a quedar en primera instancia con esa información o con esa primera noticia que usted estaba ratificando en esa información que nos estaba brindando. Listo. Bueno, siguiendo con esa consecuencia o consecuente a estas preguntas, tenemos también qué construcciones sociales considera erróneas que impiden el desarrollo de esta población. Ok, bueno, existen muchos mitos, ¿verdad? Con respecto a la población en general con discapacidad. Digamos que cada condición de salud tiene como sus propios mitos. Por ejemplo, entonces, dentro de los imaginarios sociales, términos que le aprendí a las trabajadoras sociales, esos pensamientos que cada persona tiene y que nadie más es dueño de ellos que uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se cree que las personas con síndrome de Down son, bueno, que tienen vida corta, por ejemplo, entonces, hay pobrecito, hay que darle todos los gustos porque ya ahorita, cuando cumpla 15 años, tal vez va a fallecer. Entonces, también pautas de crianza son importantes, ¿verdad? Porque todo está mediado a través de la comunicación. Entonces, las pautas de crianza también, digamos que son otras de las cosas importantes que también hemos trabajado en promoción y prevención. Que todos son cariñosos, por ejemplo,
es otro como de esos imaginarios o construcciones sociales que que las personas se han hecho con respecto a las personas con síndrome de Down, que son angelitos, que son hijos de personas superpoderosas o hijos especiales eh, para padres especiales, ¿sí? Y el más importante, el hecho de pensar que es el eterno niño, ¿sí? Entonces, no, que yo traje al niño, la misma mamá, ¿no? Porque el niño no ha podido ir a la escuela. ¿Y cuántos años tiene el niño? 20 años. Entonces, de acuerdo a pues cronológicamente, él no es un niño y no piensa como niño, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar pensando también nosotros como fonoaudiólogos desde nuestras intervenciones que no podemos mostrarle, por ejemplo, si vamos a trabajar musicoterapia, nosotros no podemos por respeto a esa persona, porque ya sabemos que estamos trabajando con la persona, poner canciones infantiles, ¿sí? No deberíamos hacer eso, porque de alguna manera estamos infantilizando a esas personas que definitivamente no corresponden con la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ay, pero es que fíjate, tiene novia. ¿Y cómo lo hace? Claro, porque ya hay cambios hormonales, porque es un joven, no es un niño, ¿sí? Y entonces, pues, ¿por qué tendríamos que mirarlo de manera diferente si pues todos los adolescentes o jóvenes más grandes tienen su novia, por ejemplo? Entonces hay varias construcciones sociales alrededor de ellos y podríamos seguir, que no van a la escuela, que no aprenden. Hay un caso específicamente de padres, el joven, ya es un adulto, pues, los papás se fueron de aquí de Colombia. Él tiene síndrome de Down. No aprendía en la escuela. Como dicen comúnmente y más aquí en la costa, no daba pie con bola, ¿sí? No aprendía, tenía fracasos escolares. Entonces, el papá es médico y la mamá creo que es bacterióloga. Entonces ellos se fueron a vivir a otro país. Y allá, aquí el niño, pues obviamente, como les estoy diciendo, no aprendía, perdía los años escolares. Y resulta que se fueron a vivir a ese país y allá hablaban otro idioma, inglés, y es bilingüe. Entonces, ¿cómo te explicas tú que una persona que no aprendía aquí a sumar y a restar, a leer y a escribir, puede aprender otro idioma? ¿A cuántos de nosotros no nos ha costado hacer eso? Aún siendo profesionales, adultos, sin tener una condición que nos restrinja en algo específico. ¿Cómo te lo explicas? Entonces, está también ligado a esas estrategias que se nos brindan desde diferentes enfoques. Entonces, aquí ratifico un poco más esa importancia por la cual nosotros debemos estar trabajando como fonoaudiólogos, ¿verdad? El trabajo enfocado también en la asesoría a los profesionales afines, en este caso, los docentes. Perfecto, doctora. Listo, entonces para ir dando cierre, tenemos nuestra última pregunta, que es, ¿qué consejo usted le daría a los fonoaudiólogos en formación en relación al abordaje de este grupo poblacional? Bueno, primero que nos interesemos por conocer a la persona, ¿sí? Que nos interesemos por conocer que cada persona con síndrome de Down es una persona diferente y que yo no puedo hoy decir, es que le voy a aplicar arteterapia a todas las personas con síndrome de Down. También existen las inteligencias múltiples y hay a quien no le guste, ¿sí? A quien no le guste colorear, a quien no le guste cantar, y eso es válido, ¿sí? Entonces, primero conocer a la persona, darse el tiempo también de escuchar a la familia, porque allí está el éxito de nuestra intervención. Si nosotros hacemos aliados con la familia, entonces también podremos tener esas grandes, y bueno, y esto aplica
no solo para personas con síndrome de Down, sino para todos nuestros pacientes. ¿Sí? Si tú te encargas de escuchar cuáles son las necesidades específicas de esa familia, que no va a ser la misma de la otra familia, aun cuando tenga el mismo diagnóstico, porque se manejan en situaciones diferentes, ¿verdad? Tal vez esta se visualiza con que su hijo vaya a la universidad, de pronto la otra no, simplemente con que diga papá, mamá, agua, está bien para él. Lo otro, pues, trabajar con amor, es muy importante, con base eh, en el respeto, amor por lo que haces, sencillamente es apasionarte por, bueno, yo creo que todos los que de alguna manera estudiamos en algún momento fonoaudiología, era porque nos gustaban los niños, porque nos gustaban jugar, cierto, cantar, y sabemos que son habilidades que se van desarrollando a través de la experiencia. Entonces, no es que con ellos necesites cantar y bailar más que con las otras personas, pero sí, la lúdica es muy, muy importante para trabajar. Y preocuparse por conocer, ¿sí? Siempre por allí hay un dicho que decía un profe mío de español, decía, ojos que no ven, que no leen, con razón que no entienden. Entonces, siempre va a buscar en bases de datos esos estudios de caso, ¿sí? Que nos van a permitir replicar la técnica que otra persona usó. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, pues, también nosotros, ustedes, desde su quehacer, desde, bueno, las personas que tengan que hacer tesis, estudios de caso, ¿verdad? Pues que puedan sacar también material escrito para que, pues, no se quede allí simplemente en que aquí se hizo algo chévere con ellos, sino que esto pueda trascender a todas las fronteras. Listo, doctora. Y para dar cierre, que tenemos una pregunta aquí de Laura Manga. Dice, ¿qué metodologías se utilizan durante el desarrollo de las habilidades físicas y cognitivas de las personas que presentan este síndrome? Ok. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, sí, señora, claro que sí. ¿Qué metodologías se utilizan durante el desarrollo de las habilidades físicas y cognitivas de las personas que presentan este síndrome? Ok, bueno, mira, también tenemos otro material que les puedo compartir. Es una cartilla de estrategias pedagógicas para personas con discapacidad. Se hace un apartado específico para personas con discapacidad cognitiva. Algunas hablan de las adecuaciones en el aula, pero que también pueden ser adaptadas a nuestra terapia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de utilizar o revisar las inteligencias múltiples es muy importante, lo que tú puedas hacer, que unos son auditivos, otros son visuales, otros somos táctiles, eso es muy importante. El hecho de que puedas tener un apoyo visual cuando estés trabajando con la persona, eso es muy importante. Hacer ajustes razonables es muy importante. Entonces, si yo, por ejemplo, Amos Comenio decía que enseñar todo a todos. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, campo semántico y voy a trabajar eh, que las prendas de vestir, ¿verdad? Entonces iniciaría por lo que él usa. Yo me puedo hablar algo, si tendría que mirar si es niño o niña, enfoquémonos en que son pequeños, ¿verdad? En que estamos hablando para los más pequeños, porque también esas estrategias tendrían que variar de acuerdo a la edad y a la ocupación. Si estamos hablando de un niño que no va al colegio o si es un niño que está escolarizado o un adulto que puede estar también escolarizado, ¿verdad? Porque hay jóvenes
adultos también que van a la universidad, aún teniendo síndrome de Down. Entonces, ya esas estrategias estaríamos hablando de otras estrategias diferentes a las que yo en estos momentos les estoy diciendo. Por ejemplo, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología es bastante interesante. Listo, doctora Yesenia, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este Fonaprende, en esta noche. Fue una información bastante relevante para todos nosotros, para aquellas personas que son profesionales y aquellas que están en formación. Le agradecemos de antemano poder estar aquí. Disculpe todos los inconvenientes de esta virtualidad en esta Bueno, yo cuarta estaba vez. estresada pensando que era mi internet. Y entonces aquí estaba peleando en mi casa, que qué pasa con el internet, que mira, que lo desconectaron, que qué pasó. Y ahora viene mi hijo y me dice, mamá, ya son las 7:30. Porque le había dicho que no podía hablar durante una hora, pero entonces ya él está viendo que está pasando el tiempo y por eso como que, y yo, espera, espera. Pero no, yo encantada, de verdad, que bueno, ya yo sé, creo que seguía ese fono, sí, porque ya cuando tú me invitaste yo ya lo seguía. Me encanta escucharlos, verlos, conocer que dentro de nuestros fonoaudiólogos en formación hay personas tan, pero tan empoderadas y que bueno, ustedes van a ser los futuros profesionales que van a liderar, ¿verdad? Y a propender por la comunicación. Ya no soy, bueno, yo no estoy tan vieja, pero habrá ya quien vaya haciéndose aparte en algún momento y pues ya el hecho de que ustedes desde sus inicios de la profesión muestren el interés por conocer, por ampliar, por estos espacios que son tan necesarios, ¿verdad? Y que en ocasiones cuando de pronto te gradúas y no estás ligado a la parte académica, entonces no vas más nunca a un curso, más nunca te actualizas, ay, porque hay que pagar, porque es que no tengo el dinero, porque no tengo el tiempo, porque no me lo reconocen económicamente. Entonces yo sí quiero de verdad felicitarlos por la organización, por toda la disposición y por este espacio. Listo, doctora Yesenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que se mantuvieron conectados. De antemano también disculpen por todas aquellas interrupciones. Vamos a estar enviando a sus correos todos los materiales que nuestra ponente, la doctora Yesenia, estaba especificando. Y que tengan una feliz noche. No se olviden conectarse en todos los Fonaprendes. Y gracias a todos nuevamente, su servidora Daniela Gómez. Hasta luego.